Padre Martín nos explicaba, casi bien, con todos quienes están detrás de estas pantallas y que nos acompañan mes a mes. Vamos esta noche a iniciar con el saludo fraterno de paz y bien a quienes nos acompañan, de manera especial a hermana Irma Etken, quien desde la ciudad de Roma se está conectando para podernos acompañar como siempre, como todos los fines de cada mes, para darnos a conocer pautas y siempre algo más acerca de nuestros fundadores, Monseñor Alfonso María de la Cruz Sardinas De y la Madre Cruz Clara Sardinas. del Corazón de María, ambos siervos de Dios, fundadores de nuestra congregación de religiosas franciscanas de la Inmaculada Concepción. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la causa. ¿Cuál es el proceso para la causa de beatificación de un santo? Entonces, porque en este proceso también están nuestros fundadores. Y Así es. vamos a iniciar tal vez haciendo un recorrido de cada una de nuestras hermanas que a lo largo de los años han compartido, tal vez con algunas de ustedes o quienes van a mirar este Facebook, esta transmisión, quienes nos están acompañando. De muchas formas en que el veneno puede reflejar los organismos. ¿Sabes este tema del medicamento? Toman la costumbre para impresionar, nunca le hicieron daño. No sé que el médico le haya cambiado el medicamento, eso puede ser. ¿Quién haría algo así? Ella no tiene enemigos. Somos familia franciscana, sembradores de fraternidad, y la Virgen María es nuestra madre, que siempre nos guarda en su bondad. Debemos de amar a todo el mundo, pero más a que nadie quiere amar. Somos semilla y levadura, y luz que no cesa de alumbrar. Somos semilla y levadura, y luz que no cesa de alumbrar. Nuestro tesoro es la alegría, ayudar al pobre con amor y vivir día a día en el Evangelio, siguiendo el camino del Señor. Debemos de amar a todo el mundo, pero más a que nadie quiere amar. Somos semilla y levadura, y luz que no cesa de alumbrar. Somos semilla y levadura, y luz que no cesa de alumbrar. Como María fue elegida y nos trajo a Dios con sencillez, el Señor nos llamó y quiso honrarnos, pues vio nuestra pobre pequeñez. Debemos de amar a todo el mundo, pero más a que nadie quiere amar. Somos semilla y levadura, y luz que no cesa de alumbrar. Somos semilla y levadura, y luz que no cesa de alumbrar. Brother sun and sister moon, I now do see you, I can hear your tune, so much in love with all that I survey.
Hermano sol y hermana luna, casi no os veo ni escucho vuestra voz. Preocupada de mi pobreza estoy. Hermano viento y hermana brisa, abran mis ojos a la pureza, para que vea la gloria del Señor. Dios es el creador, soy parte de su ser. Siento que su amor despierta en mí la fe. Hermana agua preciosa en su canto, estrellas claras alumbran mi interior. Siento que amo a toda la creación. Muy bien. Hemos podido tener un recorrido, tal vez, de las diversas fraternidades que tenemos y de diversas épocas, ¿no? Son fotografías de años pasados y actuales, pero que son parte de nuestra historia congregacional. Vamos ahora a escuchar al padre franciscano, quien en esta oportunidad nos va a seguir explicando, al padre Luis Martín, acerca de las causas de canonización, o sea, cuál es el proceso para realizar este proceso de las causas de canonización. Ya el mes pasado nos había explicado, ¿no?, cuál es el proceso, qué es lo que tiene que tener la persona, cómo se inicia este proceso y cuáles son las partes de este proceso. Entonces, primero vamos a escuchar lo que él nos dice y luego vamos a poder realizar preguntas. También, tal vez, quienes nos están acompañando por el Facebook y quieran hacer alguna pregunta, pues nos pueden hacerlo llegar. Y también quienes nos acompañan por el Zoom, pues también pueden escribirnos por el chat para que en la segunda parte, hermana Irma pueda dar respuesta. Entonces, vamos a escuchar lo que el padre Luis Martín, de la Orden de Frailes Menores, quiere compartir con nosotros. Los teólogos van a estudiar del trabajo de la posición las virtudes del siervo de Dios o el hecho del martirio. Y si este estudio que realizan los teólogos de la Congregación de las Causas de los Santos es positivo, más allá de que haya alguna corrección o algo que añadir o algo que enriquecer, pero una vez que se da el voto positivo, unánime, entonces
pasa a la segunda comisión de la Congregación de la Causa de los Santos, que es la comisión de los cardenales. Y los cardenales igualmente, apoyados en el voto de los teólogos, hacen su valoración de este trabajo de la posición. Si los cardenales igualmente desde su postura dan un voto positivo, entonces el cardenal encargado de la Congregación de la Causa de los Santos se encuentra con el Santo Padre, con el Papa, le presenta la causa, le presenta la valoración de los teólogos y de los cardenales y le presenta la propuesta de que lo reconozca como venerable. Ante esta propuesta, el Papa, que es la cabeza de la Iglesia, será siempre quien decida en las 4 etapas el sí definitivo de cada etapa. Sí, para que sea reconocido como venerable, para que sea reconocido como beato, para que sea reconocido como siervo de Dios, como venerable, como beato y como santo. Si es así, se edicta un documento que viene publicado y de ahí en adelante aquel que era siervo de Dios pasa a la segunda etapa, que es la etapa de la veneración, venerable. Pero es una veneración local, limitada. Es decir, ya se reconoció que llevó una vida virtuosa, pero ahora la Iglesia, para testificar esta vida virtuosa, requiere que este siervo de Dios, que este venerable, pueda, con el poder de Dios, manifestar un milagro. Y aquí es donde estas partes que a veces parece que no son importantes, pero que son esenciales a lo largo de todo el proceso, se tienen que manifestar, que es la fama de santidad, de los favores y de los milagros. Y el postulador tiene una tarea realmente muy dedicada, porque desde su escritorio, desde su computador, desde su celular o teléfono de tabla, de mesa, tiene que estar promoviendo la causa, elaborar todo lo que haya que hacer en la etapa en la que se encuentra y también promoviendo la fama de santidad y estar atento a los signos, a las señales, a los favores de los posibles milagros que el siervo de Dios haya realizado y darle un agudo seguimiento a cada cosa que podría ser un milagro y no darlo por perdido, porque muchas veces eso, si damos las cosas por perdidas, pues ¿quiénes somos nosotros para juzgarlas? ¿Sí? Si viene de Dios, hasta una cosa que parece insignificante bien podría ser considerado un milagro. Y aquí también, si el postulador no tiene el apoyo de la diócesis o del instituto, si hay un apoyo de tener el tiempo, de tener el espacio y los recursos, siguen siendo obstáculos humanos que van deteniendo el proceso de la causa. Por eso, hablar de tiempos en un proceso de canonización no tiene sentido. Luego, una vez que se precisa un posible milagro, regularmente que tiene que ver con la salud, con el cuerpo, con una curación, entonces el postulador tiene que ser muy audaz para, con mucha prudencia, evitando conflictos con los doctores, recoger el material necesario, tratar de entrar en un buen diálogo, sea con la persona curada como con los parientes de la persona curada, para que se pueda recoger todo su historial clínico, todo el material posible, antes y después de la curación. Y además, mirar, identificar bien a las personas que podrían dar un buen testimonio en relación a esta cosa. Y luego, una vez que se recoge este material, una vez más, el postulador, a nombre de la diócesis o del instituto, presenta al obispo esta posibilidad. Aquí no necesariamente al obispo donde murió el siervo de Dios, sino el lugar donde sucedió la curación, que puede ser en cualquier parte del mundo donde la iglesia está presente, donde hay un cristiano. Si en un lugar distante de donde murió el siervo de Dios
se fue para allá la devoción y allá alguien con fe y desde su devoción suplicó a este siervo de Dios, a este venerable, pues bueno, Dios en su infinita misericordia en aquel lugar distante obró un milagro por intercesión de este venerable. Y hasta allá hay que ir, y hasta allá hay que recoger. Si en aquel lugar el obispo del lugar permite que se lleve adelante este proceso, adelante, allá hay que hacerlo. Si el obispo, por las circunstancias que sean, decide que no es un lugar adecuado para llevar un proceso, entonces se pide que este proceso sea llevado al lugar de origen de la causa, donde el obispo ya es de acuerdo. Y así se restablece este camino. Una vez que se recoge todo el material de la historia clínica del paciente y los testimonios de las personas involucradas más directamente, aquí no hay necesidad de tantos testigos, se presenta otra posición con todo este material, que se llama la posición del milagro. Y entonces, en vistas de la beatificación. Y llega esta posición, este material llega al Vaticano. En el Vaticano hace una primera valoración siempre médica, donde los médicos designados por el Vaticano, por la Congregación de la Causa de los Santos, determinan el asunto y ellos dicen con su valoración si esta curación tiene un reconocimiento científico o no tiene un reconocimiento científico. Si dicen que no hay una explicación de esta curación, entonces no tienen que decir que es un milagro, simplemente desde la ciencia no hay explicación. Entonces se pasa del estudio de los médicos al estudio de los teólogos para ver la otra parte de este proceso, que es la invocación, es decir, cómo el enfermo o el pariente del enfermo o el amigo del enfermo que es devoto de este siervo de Dios en esta situación concreta o ya desde tiempo invocaba al siervo de Dios y cómo fue que sucedió el hecho, cuándo, cuántas veces, en qué momento, y algo muy importante, que lo hizo pidiéndole a Dios, pidiéndole a la Santísima Virgen María y solamente al siervo de Dios. Porque ¿qué pasa? Si la persona que tiene la devoción a este siervo de Dios pide también la intercesión de San Antonio de Padua, sí, sucede el milagro, pero la Congregación de las Causas de los Santos dará prioridad a aquel que ya está reconocido como santo, en este caso a San Antonio. Y si hubo la intercesión de este siervo de Dios, pues qué bueno, bendito sea Dios porque se curó al enfermo, pero no se le puede atribuir a este siervo de Dios el milagro. Por eso es muy importante este tipo de detalles en el modo como nosotros difundimos la devoción de nuestros siervos de Dios, que cuando se pide a Dios su intercesión, que sea solamente a Él, para que pueda ser un proceso que se pueda llevar a cabo. Si los teólogos de la Congregación de las Causas de los Santos dan esta segunda parte de reconocimiento de que efectivamente hubo la devoción con toda la procedura que se debe realizar, entonces se juntan las dos partes, se juntan los dos veredictos y una vez más el cardenal de la Congregación de las Causas de los Santos lo presenta oficialmente al Papa. El Papa, reconociendo el trabajo que se ha realizado con su autoridad, reconoce efectivamente que ha sucedido un milagro por intercesión de este siervo de Dios y con un decreto lo nombra beato. Y se hará una celebración litúrgica para el reconocimiento oficial dentro de la iglesia. Siendo beato, el culto aún permanece reducido. Regularmente, dentro de un instituto, será un religioso o religiosa, o dentro de la diócesis, o dentro de una ciudad, o de un país, dependiendo cuán grande era su fama de este siervo de Dios, ahora beato. Y para llegar a la canonización, el mismo proceso que se hizo de la venerabilidad a la beatificación, se tiene que hacer de la beatificación a la canonización.
ir a la búsqueda de otro milagro, continuar promoviendo la devoción de este ya beato y estar atentos para que cualquier señal de un posible milagro pueda ser captada por el postulador o por los miembros que componen el instituto o la diócesis, y así se lleve a cabo este proceso segundo de milagro. Y es como llegamos al momento donde, después de que se presenta la valoración de los médicos, la valoración de los teólogos al Papa, de parte del cardenal de la Congregación de la Causa de los Santos, sobre este segundo milagro ya del beato, entonces el Papa, también con un decreto pontificio, nombra a este beato santo. Y la gran diferencia es que el culto a este santo recién nombrado es por toda la iglesia, para toda la iglesia y en toda la iglesia. Y entonces hay una celebración también en el Vaticano, donde con esta celebración litúrgica se determina que de ese día en adelante el santo es reconocido por toda la iglesia, que Dios ha obrado en este cristiano, llevándolo a la santidad a través de los milagros. Y pues es así, en un modo muy reducido podríamos hablar mucho acerca de esto, de muchos detalles que realmente son muy importantes, porque a veces los que somos devotos de un siervo de Dios creemos que lo que nos hizo como favor es un milagro. Y sí, es un milagro, pero lamentablemente no es un milagro que se pueda presentar para ser estudiado en el proceso de canonización. Y esto es cuestión también de formación de parte del postulador. Por eso la tarea del postulador realmente es una tarea titánica, que no implica solo la capacidad intelectual, la capacidad organizativa, la convicción de la santidad del siervo de Dios, sino que sobre todo una entrega generosa de toda su persona, de toda su vida, para que esto salga adelante, sabiendo que muchas veces tendrá delante de sí muchas incomprensiones humanas, aún en medio de las cosas más santas. Pero si es de Dios, todo será adelante. Bueno, pues fue un gusto compartirlo con ustedes. Muy bien, agradecemos al padre Fray Luis Martín, quien nos ha acompañado haciendo este video, ¿no? También desde la ciudad de Roma. Entonces, vamos a pasar a la segunda parte, en la que vamos a compartir un poco acerca de lo que el padre Fray Luis Martín nos ha compartido. Entonces, vamos a darle pase primero a nuestra vicepostuladora, nuestra querida hermana Irma Etquén Regalado, quien nos va a compartir algo acerca de lo que también el padre ha hablado, pero ya específicamente acerca de nuestros fundadores, y luego podemos proceder a las preguntas. Yo acá ya tengo algunas preguntas que he visto que están realizando, y también quienes están en sala, si quieren hacer las preguntas, pues también. Entonces, hermana Irma, bienvenida. Gracias, buenas noches con todos los participantes de esta noche. Y bueno, voy a compartir un poquito algunos detalles de lo que decía el padre Martín. Y bueno, como decía hermana Clara, luego pasamos a las preguntas. Voy a compartir unas pequeñas diapositivas. Ahora, era en compartir, sí. Es un momentito, voy a hacer la presentación, voy a salir un momento. Porque tengo que hacer primero la presentación, si no, sale raro. Está bien. Me sale todo. Bien, entonces quería continuar con lo que padre Luis Martín
estuvo hablando y bueno, volver a recordar que en la fase romana, digamos, el trabajo es conjunto de 3 personas, ¿no? Al menos desde el momento en que llegan las actas a la ciudad de Roma. Está el rol del postulador, el relator que viene nombrado, o nombrada, en realidad es nombrado por el dicasterio de la causa de los santos, y el colaborador, que es el que redacta la posición. Y en alguna otra oportunidad había compartido también esta foto, que son los tomos que salieron de todo el proceso diocesano, y es la caja de todos los documentos adjuntos. Y luego como decía el padre Luis Martín, la posición es tipo la tesis, donde se va a trabajar estos puntos, que son, digamos, los 4 puntos más grandes o principales que trabajaremos de todo este material, que sería la vida del siervo de Dios o de la sierva de Dios en cuanto ejemplo de seguimiento a Cristo, y de este mismo seguimiento que va a pasar a la caridad para con el prójimo. El otro punto es las virtudes teologales y cardinales que ha vivido el siervo de Dios en su época. Luego comentaba también el padre Luis Martín la fama de santidad, esto es cómo lo conocemos en la actualidad, y la fama de signos, que se refiere a las gracias o milagros. Luego tenemos lo que hablaba también el padre sobre las comisiones, que son los censores teólogos. No mencionó los peritos históricos porque hay 2 causas, ¿no? La causa reciente y la causa histórica. De todas maneras, los peritos históricos, que serían digamos, los peritos históricos que no estuvo mencionado, son igual, participan dentro de este proceso en la fase romana. Él hablaba luego de los cardenales y la audiencia del cardenal principal con el Santo Padre para la declaración de los diversos aspectos, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros estamos trabajando la posición. Una vez que esté lista y aprobada por el relator, pasará a las comisiones una por una hasta la audiencia con el Santo Padre, y entonces ahí tendremos la venerabilidad. La venerabilidad que luego, para pasar a la otra etapa, se puede decir, se requiere un milagro, el proceso del milagro y el reconocimiento del milagro. Si se obtiene eso, como decía el padre Luis Martín, pasamos a la otra etapa, que es el ser beato o beata. Una vez que son reconocidos, pero igual, ¿no? Si es venerable, hay que hacer todo este proceso para que pase a beato. Una vez que llega a ser beato o beata el siervo de Dios, se necesita un milagro, se hace el proceso, el reconocimiento del milagro para llegar a la santidad. Eso es un poquito, digamos, lo que yo quería resumir sobre lo que hablaba el padre Luis Martín. Y luego quería compartir algunos detalles que se van, digamos, que nos van a ayudar a nosotros a comprender ciertas cosas que para la mejor difusión, digamos, y coherentemente con el proceso que se está llevando a cabo, ¿no? Para no perjudicar, se puede decir, sino para publicar correctamente todas las imágenes o todas las cosas que podamos hacer. Entonces quise poner, porque en una conferencia que estuve participando, nos hablaban de cómo nosotros usamos las imágenes de los siervos de Dios y cómo usamos la imagen de la congregación, el carisma de la congregación y la identidad de la congregación en los medios de comunicación. Entonces nos invitaban a hacer un análisis, y yo quise hacer ese análisis en cuanto al uso que estamos haciendo nosotras de estas imágenes, ¿no? Y observar, justamente usé los mismos posts que estamos usando para los conversatorios. Entonces lo que nos sugerían es observar el orden, ¿no? Por ejemplo, aquí yo he dividido en 4 partes, e incluso usando la simbología de Pulver o el espacio gráfico. Y entonces se dice que a la parte superior es la parte espiritual, ¿no? Y la parte inferior, pues, es la parte más humana. Entonces, en este post que nosotros hemos publicado,
habría que corregirlo, ¿no? Sobre todo para ver que justamente la Santísima Virgen debería estar más arriba y Madre Clara más abajo, mucho más aún cuando ella todavía es sierva de Dios, ¿no? Y así hemos seguido haciendo también, por ejemplo, con Monseñor Alfonso. Entonces, la Santísima Virgen, porque justamente la simbología que usamos es que está más arriba, debería ser al contrario, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta otra imagen que todavía sigue en las redes sociales, es verdad que es un cuadrado, un rombo, se puede decir, pero igual la Santísima Virgen está debajo de San Francisco y de Santa Clara, para mejorar el diseño. En uno de los últimos está un poco ya más correcto, se puede decir, ¿no? Porque ya la Santísima Virgen está en el lugar que visiblemente o según el espacio gráfico se considera en la parte superior y los siervos de Dios están en la parte inferior. Y la otra cosa que quise recalcar, que bueno, comparto, que por ejemplo, la aureola es ya cuando son santos. Y luego también la otra cosa es el fondo, ¿no? El fondo celeste o fondo de nubes es ya cuando pues han pasado al menos de la venerabilidad, ¿no? Entonces esos son algunos detalles que quería compartir y que nos pueden servir para seguir, ¿no? Seguir compartiendo las imágenes, el resto de cosas a través de nuestras redes sociales o de todo lo que hacemos, ¿no? Porque si hacemos estampas también, cuidar esta difusión según el nivel que todavía en el que se encuentran nuestros siervos de Dios. Por ejemplo, ¿no? En esta imagen es recomendable no poner en fondo a los siervos de Dios en fondo celeste porque todavía no son santos. Entonces, y bueno, para recordar la alegría que siempre nos transmite Papa Francisco, como habrán visto siempre, ¿no? Esta creación que han hecho del Papa Francisco Niño. Bueno, ese es un momento veloz que quería compartir con ustedes. Sí. Gracias, hermana Irma. A ver, por ejemplo, acá hay algunas preguntas. Cuando el padre nos hablaba acerca de, vamos a recordar, son 4 momentos, ¿no es cierto? 4 pasos para ser santos. Siervo de Dios, venerable, Sí. beato y santo. Nosotros tenemos a nuestros fundadores en la primera etapa, siervos de Dios. Uh-huh. Y el mes pasado nos decían que no hay un tiempo, ¿no? Puede ser 1 año, 2 y 10 años, 100 años. Por ejemplo, a Santa Rosa de Lima la canonizan al siguiente año. Claro. A San Martín, después de más de 100 años. En el caso de San Francisco, a los 2 años de fallecido lo canonizan. A Santa Clara de Asís, al año de fallecida. Entonces, no hay un tiempo exacto, ¿no? El padre nos decía que es el tiempo de Dios. En nuestro caso, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos más de 137 años de fundación, pero de muerte de nuestros fundadores, obviamente que es menos. Entonces, la pregunta sería, acá tenemos una pregunta donde nos dice, para que pueda pasar de una etapa a otra, se necesita un milagro, ¿no? ¿En qué consiste este milagro? El padre lo explicó, pero de repente no nos ha quedado claro y por eso me imagino que nos están preguntando en qué consiste este milagro o qué características debe tener para que sea considerado milagro. Sí, y el padre lo explicó y también compartimos un poco la vez pasada, pero hace muy bien volverlo a compartir, ¿no? Bueno, se dice que son gracias y favores y dentro de esas gracias y favores vamos a encontrar el milagro. El milagro tiene algunas características, ¿no? Que, por ejemplo, que se verían en 3 puntos. O sea, la persona normalmente se ve en enfermedades, aunque no sean necesariamente enfermedades, pero, por ejemplo, la persona se puede decir que está grave. Invoca al siervo de Dios, se cura inmediatamente
y luego la medicina no sabe qué responder, ¿no? Y entonces esos son los puntos que a veces no es sencillo tratar el caso porque justamente necesita el estudio científico. Entonces, por ejemplo, si la persona que se curó no puede demostrar con documentos que la persona, mejor dicho, cuando se estudia el caso, no se puede demostrar con documentos que de un momento al otro se curó la persona, no puede proceder ese posible milagro, ¿no? Y bueno, después están otras gracias y favores que son más sencillas, que por ejemplo pedí la intercesión de la Madre Claro de Monseñor Alfonso para encontrar un trabajo, también se considera esa gracia, o que tomar el autobús, por ejemplo, ¿no? Para no llegar a tarde a mi trabajo. Esas son gracias más sencillas. En cambio, eso del milagro es que los médicos, por ejemplo, digan que esta cosa no se puede explicar. Y entonces hay invocaciones, por ejemplo, de curación de cáncer, pero en ese caso, por ejemplo, la congregación o el dicasterio que se llama actualmente dice que hay que esperar al menos 10 años para que se compruebe que verdaderamente fue una intercesión, digamos, fue de Dios por intercesión del siervo o de la sierva de Dios. Entonces son esos detalles que después los van a estudiar, ¿no? Después los van a estudiar los expertos en medicina, los expertos técnicos, si es una cosa que tienen que medir o pesar, etcétera. Y bueno, poco a poco igual va pasando, ¿no? El padre hablaba de menos testigos porque, por ejemplo, se pide los testigos de ya sean enfermeros, médicos o doctoras, después también la familia, cómo asiste, cuántos invocan y pasado, superado esa parte, pues se llega a Roma, igual en Roma tienen todos los peritos, los expertos médicos para estudiar este caso. Bien. Eh, allá. Habría que aclarar algo primero. El milagro no necesariamente, porque acá también Carmela nos decía lo mismo, no necesariamente es una curación. ¿O qué otro tipo de milagros pueden haber? Hablando solo de milagros, no de gracias, solo de Sí. milagros. Por ejemplo, la beatificación de una religiosa polaca, que ahora no me viene el nombre, que lo leí, pero que no me lo aprendí porque los nombres polacos son un poco complicados. Pero ahí, por ejemplo, hablaba como un marinero, estando en un submarino, invocó a la sierva de Dios y estando en peligro fue capaz de abrir la escotilla que tiene el submarino. Entonces, por ejemplo, por la fuerza que está dentro, es que demostraron que no se, o sea, humanamente no habría podido abrir esa escotilla desde dentro, ¿no? Sino porque los submarinos se abren desde afuera o estando afuera, ¿no? Entonces, eso hizo que la beatificaran a esta persona, que como repito, no me acuerdo el nombre de esta beata polaca. Ya, por ejemplo, ese es un hecho que no es una enfermedad, Ujú, pero que sí es un milagro. sí. Por ejemplo, ¿no? Yo escuchaba para el milagro de Juan Diego, de la Virgen de Guadalupe, eh, por un motivo el hijo cae y el hijo cayó de cerebro, Claro. ¿no? Y en ese momento la mamá, que ve que el hijo cae por la ventana, implora a Juan Diego y le pide, Juan Diego, salva a mi hijo. Ujú, Entonces, ya cuando viene, claro, bajan, porque era, me parece, entre el tercer o quinto piso, no recuerdo bien, viene la ambulancia, lo llevan obviamente, y el hijo no tenía absolutamente ni un hueso roto, no tenía nada, ¿no? Entonces le hicieron los exámenes, los análisis, y le salía todo negativo. Entonces, justamente esperaron, me parece que un año, y el joven pues no presentaba nada, entonces se considera y se declara el milagro, ¿no? Y Juan Diego es reconocido como santo. ujú, Entonces, sí. este caso, por ejemplo, es
digamos que también es de enfermedad. Sí, Pero qué bueno que todos sepamos que no necesariamente el milagro es una enfermedad. ujú, Pero ahora la pregunta es, que ya lo has dicho, valga la redundancia, pero la vuelven a preguntar. eh, un milagro ya sabemos qué es. Si es por salud, tiene que ser reconocido científicamente, ¿no? ujú. Si es por salud. Reconocido no, sino Perdón, científicamente se tiene que demostrar comprobar, que, claro, que la comprobar ciencia, que la ciencia, sí, por perdón, ejemplo, o sea, reconocido en el sentido que tenemos que tener la documentación para ver y comprobar que, digamos, la medicina no lo puede curar. no hay explicación humana, ¿no es Ujú. cierto? Bien. Eh, ¿Y cuál es la diferencia con favores y gracias? Tú ya nos has explicado, Sí. pero nos vuelven a preguntar justamente eso, ¿no? O sea, Ujú. ¿qué es un favor o gracia y en qué se diferencia, ¿no? Del milagro. Claro, el milagro ya va pues a la parte extraordinaria de la intercesión y que se recibe la bendición completa de Dios, ¿no? A través de este hecho que ocurre y que la ciencia humana no lo puede explicar. Y las Bien, otras son, como volvía a decir, gracias o favores, que sería casi lo mismo, ¿no? Gracias o favores que uno recibe, como ponía el ejemplo, ¿no? De los que se ha ido recogiendo, pues invoqué a la Madre Clara y obtuve un puesto de trabajo que lo esperaba y que, entre comillas, no era la más indicada o la más recomendada, pero yo pude acceder a este trabajo. Y también, pues, otros detalles, ¿no? Pedí ingresar a la universidad por intercesión de la Madre Clara, me ayudó, o digamos así, cosas más sencillas, ¿no? Más sencillas que diariamente podemos hacer, ¿no? Podemos hacer, podemos pedir, pero que luego no podemos, digamos, demostrarlo o estudiarlo para que pueda pasar a un nivel que sería del posible milagro, ¿no? Entonces, y ahora, ¿vale más? ¿No vale, vale menos? No. Todos los gracias, favores o milagros que se reciba, todos valen. ¿Por qué? Porque indican que la sierva de Dios tiene fama de santidad. Esto es, que tiene la gracia de interceder ante Dios para que sus devotos puedan recibir estas gracias y favores por su intercesión que vienen, lógicamente, de parte de Dios. bien. También el padre nos hablaba acerca de las celebraciones litúrgicas, en qué momento se tienen que realizar, y primero se comienzan locales, en el lugar donde se da, etcétera. Pero, por ejemplo, ¿no? Acá nosotros estamos acostumbrados a decir nuestros fundadores, pero ¿qué es lo que nos recomienda, ¿no? Justamente este proceso. ¿Qué es lo más conveniente? ¿Pedirle a los dos, así como hizo la señora Juan Diego, ayúdame, decir Madre Clara, Padre Alfonso, ayúdenme? No sé, a ver, tú nos indicas, ¿qué es lo recomendable para quienes nos están escuchando también puedan invocar a nuestros siervos de Dios y tal vez de la manera más adecuada, ¿no? Ujú. Sí, bueno, él hablaba de la veneración ya, ¿no? De la veneración. Por ejemplo, ahora en el nivel de siervo de Dios somos nosotros que más o menos lo conocemos, que nosotros celebramos la misa, por ejemplo, por su eterno descanso o el aniversario de su muerte o el aniversario de su nacimiento o alguna fecha especial, ¿no? Somos la congregación y las personas que están en torno a la congregación. Una vez que se declara venerable, la veneración o la celebración se hace mucho más pública, ¿no? Pública, pero reducida al ámbito, por ejemplo, todavía nuestro, de congregación. Sin embargo, no quiere decir que el resto de gente no lo conozca. Después viene ya en cuanto al beato, pues la veneración se extiende hasta el nivel, digamos, de todo el Perú, por ejemplo, ¿no? De beato.
Una vez que es santo, ya la veneración o la celebración incluso eucarística se extiende para todo el mundo, o sea, quien desee o donde se desee se puede celebrar o venerar a los siervos de Dios. En nuestro caso todavía estamos en el primer punto, aunque sí, por ejemplo, hay algunos que piden, como compartía también el otro día, de diferentes partes del mundo, ¿no? Uno de los últimos fue de Japón, también piden en Brasil, piden en México las estampitas de los siervos de Dios o la breve biografía de los siervos de Dios. Entonces sí se va haciendo conocido el siervo de Dios. Esto es por un lado. El otro se me fue, hermana Clara, la otra parte. Sí, o sea, la primera está bien en cuanto a la celebración litúrgica, ¿no? Que va a depender ya cuando están en otra etapa. Sí. Pero en el caso de la petición, porque a veces nosotros decimos que nuestros fundadores me curen, que nuestros fundadores, tal. Entonces, ¿qué es lo más conveniente para que el proceso de ambos se pueda realizar de una forma más óptima? Sí, bien. Justamente nosotros teníamos antes una oración que se invocaba a los dos. Y bueno, poco a poco hemos ido aprendiendo que no, que lo recomendable es invocar en la gracia que vamos a obtener a uno de los siervos de Dios. Porque el proceso, aunque se quiere la unidad, digamos, ambos fundadores pues vayan juntos a la beatificación y canonización, pero el estudio de la gracia o del favor va a ser por cada siervo de Dios. Entonces, si yo pido una gracia, Madre Clara, tengo que invocarla específicamente a ella, porque si están los dos juntos me va a ser un poco difícil para el dicasterio o para todos los que trabajamos en eso, eh, identificar quién fue, ¿no? Y bueno, la vez pasada, no me acuerdo si el padre comentaba, si yo, no, aquí también lo recordaba, si yo invoco a la Virgen, a San Antonio, a Padre Fundador, a la Madre Fundadora, ya al final no sé a quién, ¿no? A quién se va. Entonces, sí, es verdad, pedimos la intercesión de la Santísima Virgen o del Señor, pero recalcamos o pedimos en manera particular invocar a un siervo de Dios para o sea, depende de la fe o el aprecio que uno tenga, ya sea más al siervo de Dios o a la sierva de Dios, sin decir que por eso no se los quiere a los dos iguales, ¿no? Pero para poder estudiar el posible milagro necesitamos invocar o saber a quién hemos invocado primero, porque ese es uno de los puntos que nos piden cuando vamos a estudiar el milagro, es a quién ahora. Dicen, bien, yo invoqué a los dos, está bien, pero ¿a cuál invocaste primero? ¿No? Entonces eso, tenerlo claro para poder después estudiarlo o también para que contribuya a lo que se llama la fama de signos. Por ejemplo, ¿no? Algo cierto has dicho. Tal vez podríamos utilizar el término a quién le tenemos más devoción, ¿no? Y a invocarlos. Pero también hace mucho tal vez la constancia, ¿no? Por ejemplo, para el milagro de San Juan Pablo II, que rezaban por esta hermana que tenía Parkinson. Su comunidad de religiosas se había puesto de acuerdo, pedir la intercesión de Juan Pablo II, que era beato, y dice que rezaban todos los días la oración, ¿no? Y le pedían todos los días, toda su comunidad, que la cure del Parkinson. Y todos sabemos pues que el Parkinson es una enfermedad que no tiene cura. Y la hermana ya estaba muy, muy avanzado y de pronto estaban en la capilla y aparece la hermana totalmente curada, ¿no? O sea, no tenía nada. Pero obviamente que estaban todos los estudios médicos y es por eso que es el milagro con el que, bueno, han tenido muchos, pero tal vez ha sido el que se pudo comprobar Claro. para que sea canonizado el beato Juan Pablo II, que hoy es San Juan Pablo Sí, II. así es. Entonces, em, hay que recomendar a quienes tienen esa devoción, pues entonces que pida la intercesión de
uno de ellos, nada más, o sea, acudir a uno para que cuando pasen al proceso, porque yo sí sueño que pasemos a esa etapa y que podamos verlo, y te pregunten, ¿a quién le pediste que te haga esa gracia, ese milagro, que te conceda ese milagro y podamos decir, ¿no? A Monseñor Alfonso o tal vez a Madre Clara, ¿no? A cualquiera de los dos y algo que estás diciendo tú, ¿a quién le pediste primero, no? Ujú. Porque si mencionamos tantos nombres, pues como que ya están muy divididos los favores, ¿no? Entonces, para que todos tengamos en cuenta eso, ¿no? Sí, Para que todos porque alguna tengamos vez en uno ha cuenta. escuchado, dice, ay, ya no sé, he invocado a tantos santos que no sé quién me hizo el favor, ¿no? Entonces, eso es Porque puedo comenzar que a mi Santa Ujú. Rosita, a mi San Francisco, San Antonio, Así San José, la Virgen del Carmen, la Virgen de Guadalupe, la Virgencita de Lourdes, que la medalla milagrosa. Y podemos seguir, seguir, seguir y seguir, no es que yo le tengo devoción. Y es cierto, o sea, hay personas que para el mes morado están con el hábito morado y qué bueno, ¿no? Porque ujú. también soy muy devota del Señor de los Milagros. En julio de pronto ya están con su escapulario por la Virgen del Carmen, de pronto, y así, ¿no? Entonces, en este caso, para nuestros fundadores que están en el proceso, necesitamos pedir una gracia especial, pero direccionada y de preferencia hacia uno de ellos, ¿no? Sí. Entonces, yo no sé, hermana Irma, si quieres agregar algo más para finalizar, o tal vez alguien de la sala Quiero quiere agregar preguntar. alguna Ujú. pregunta, o alguien que está acompañándonos por el Facebook, tal vez quiera también agregar o realizar alguna pregunta para la hermana Irma. A ver, o no sé, a ver, vamos a revisar. Y si no, hermana, pues estaríamos Ujú. finalizando con la Sí, sí, oración. hermanita, quería hacerle una consultita. A ver, Hermana Miguel Irma. Ángel, Sí, ¿desde dónde? Pase bien, hermano. así ¿Desde bien. dónde nos hablas? Paz y bien, Miguel Ángel. De Chincha, es Chincha. Ah, qué lindo. A ver, adelante. Hermana, quería preguntarle, ¿en qué momento se llega a los altares? ¿Cuando se es beato o cuando se es santo? La última etapa es la canonización, que sería el ser santo. Ahí es la etapa final, ya. Ahí Sí, recién llega a sí, los sí, altares. exacto. Digamos que ya anteriormente también, pero como decíamos, es limitado, ¿no? Limitado el culto y entonces por eso es que la etapa final es la canonización, que es la declaración definitiva de la santidad. Lógicamente, cuando ya es beato, ya también hay un culto, pero un poco más reducido. La canonización ya es, como repetía, a nivel mundial, la beatificación a nivel digamos, donde es reconocido que sería el Perú, y la venerabilidad en el ámbito todavía más interno, que sería en el caso nuestro de la congregación. Entonces, la etapa final es la canonización. Y bueno, es bastante largo, sin embargo, como vuelvo a compartir, nos han dicho que nuestros procesos están siendo bastante rápidos, ¿no? Porque justamente yo revisando las autorizaciones que son el nihil obstat, esto es, no hay nada que se ponga para que inicie el proceso, hay casos que tienen desde el nulla osta hasta el momento 25 años más o menos que todavía, por ejemplo, no se inicia. Hay causas que en alguna vez me compartieron algunos padres carmelitas, por ejemplo, que llevan 200 años, ¿no? Por ejemplo, tenemos el venerable que se dice Padre Pío Sarobe, que ya tiene muchos años de haberse iniciado y todo, pero todavía se ha quedado ahí, porque lo que decía el padre es la dedicación y la convicción también que vamos teniendo, ya sea la misma congregación que quiere proponer a la iglesia este siervo de Dios como modelo, y también los responsables más directos, que en este caso son el postulador, vicepostulador y los actores, que sería la congregación. Entonces, yo considero que, porque me lo han dicho, que nuestras causas están siendo bastante veloces, ¿no? Sobre todo en la etapa diocesana, que otras causas demoran muchísimo más, ¿no? En el caso de la Madre Clara, pues ha sido
velocísima, porque casi 6 meses nada más han sido, ¿no? De Monseñor Alfonso, pues esperamos que en este año ya se pueda clausurar el proceso y pase ya a su fase romana. Muy Bueno, bien. hermano, porque también hay que recordar que el próximo año es el centenario del nacimiento de Madre, Así el es, centenario de la muerte de así Madre es. Clara, ¿no? De Madre Clara, Sí, de, sí, de la muerte. hay que Puede ser que prepararnos. vea un buen regalo el otro año. Sí, y también hay otro, digamos, a nivel de la Sí. iglesia, también entre ya se empezó, ¿no? La preparación al jubileo del año 25. Entonces son épocas muy, digamos, tiempos de gracia también que nos ayudan a ver digamos, el actuar de Dios a través de nuestros siervos de Dios y en la actualidad también, ¿no? Las gracias que vamos justamente a recibir y bueno, prepararnos también para hacer celebrar estos dones que hemos recibido, porque es verdad, nosotros tenemos a Monseñor Alfonso y a Madre Clara, pero son dones que hemos recibido y pues se puede decir dones que perduran, ¿no? Porque es otra de las cosas que se ve que perduran y me parece muy interesante, por ejemplo, que varias personas puedan decir que no hemos perdido el carisma, ¿no? Entonces son algunas de las cosas que he ido leyendo, digamos, de la visión de las personas que comparten con nosotros o que no comparten, pero que nos conocen y manifiesten que es una congregación que no ha perdido de vista el carisma, que el carisma original lo tiene actual y muy tal como quisieron los padres fundadores, ¿no? Entonces, ese es otro de los detalles que uno va descubriendo cuando va estudiando justamente el proceso para seguir adelante. Bien, entonces vamos, hermana Irma, cerrando por esta noche. Sí. Agradecemos a quienes nos han acompañado, a quienes también vayan a mirarlo en diferido, ¿no? Vayan a mirarlo en diferido y solamente decirles que juntos, como familia FIC, vamos a hacer que este sueño se haga realidad. Ujú. Entonces vamos a finalizar con la oración por el día de hoy. Vamos a dedicársela. A ver, vamos a compartir. A nuestro Padre Alfonso. Ujú. Ya. Vamos a rezar juntos la oración para pedir la beatificación del siervo de Dios, Monseñor Alfonso María de la Cruz Sardinas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Vamos a rezar juntos. Oh Dios, que te complaces en Se me exaltar a complace los en humildes, exaltar que solo en ti solo confían. en ti confían. Te rogamos, te Te dignes rogamos, Verificar te dignes con el honor de los el honor altares de los a altares tu a nuestro siervo, siervo, Monseñor Alfonso Señor María de la Alfonso Cruz María de la Cruz Sardinas, Sardinas, que brilló por su humildad yo por su y espíritu de singular espíritu de penitencia, singular penitencia. edificando a las almas con su Almas ejemplar con vida. la vida, Oh Jesús, que nos dijiste, Jesús, que nos dijiste pedir pedid y y recibiréis. recibiréis. Te pedimos por intercesión de tu siervo, De Alfonso, Monseñor Alfonso María, de que la Cruz tanto te Sardinas, amó, de tanto te nos amó, concedas la que gracia concedas la de. gracia de que me escuche la Vamos mía. vamos a pedir en silencio. Qué gracia queremos que nuestro Padre Alfonso que Él interceda para que nos concedan esa gracia.
si es para mayor gloria de tu santísimo nombre y bien de nuestras almas. Amén. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora En y el principio siempre, y por los siempre, por siglos los de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Que Jesús y María nos bendigan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.